Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nuevo podcast, nuevo episodio con un crack del HIIT, un crack del Ironman, Improfit, Víctor Signal. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Muy buenas, tío. La verdad que muy bien. Muchas gracias por invitarme, lo primero. Lo segundo, gracias también por compartir este rato pues, conmigo y con la gente que nos escuche. Y espero pues, ser el invitado que nadie espera, pero que al menos despierta o hace un clic o te impacta de alguna manera. Así que esa es mi presentación. Seguro. Eres un tío que no deja indiferente a nadie, muy activo en redes sociales, llegas muy bien con tu mensaje, tanto de motivación, en el tema de entrenamientos. Los que te hemos seguido durante estos meses, cómo has ido preparando una prueba tan dura como es el medio Ironman. Y ese es el motivo, aparte de que eres un crack como persona, de que nos cuentes esa experiencia como corredor y también como atleta, por así decir, de la prueba del Ironman. Víctor, para gente que no te conozca, habla un poquito más de ti. Cuéntanos quién es Víctor, a qué se dedica, qué hace en su día libre y cómo pasa su tiempo libre y todo esto. Pues la mítica pregunta que yo también hago a mis invitados, que por cierto, Mauro, esto no te lo había comentado porque quería que fuese en directo, porque tú me escribiste para proponerme el pasarme por aquí y charlar un poco contigo, así que aprovecho el estar en directo para ver esa cara y que todo el mundo la vea, para proponerte a ti la segunda parte de este episodio, ¿vale? Y que te pases por mi podcast y podamos charlar un rato. ¿Qué me dices? Por supuesto, tengo muchas No te ganas. lo esperabas, ¿eh? No, 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 no. Me has pillado en bragas. Qué bueno. Nada, Cuenta pues al conmigo. final, por ir un poco al grano y no excedernos en Mm. presentaciones y poder entrar en materia, al final soy un tío apasionado del movimiento, no del deporte en sí, sino del movimiento, porque al final he practicado un montón de deportes, todos o cada uno de ellos me ha aportado algo y todos tenían en común una cosa que es en que en todos estás moviéndote y estás en relación con un entorno y en base a eso, pues a raíz de una lesión de menisco de cruzado, bueno, de la rodilla, que casi parte por dos, de una rehabilitación, descubrí el mundo del triatlón. Solo podía nadar, luego podía nadar y hacer un poco de bici y me eché unas amistades que hacían triatlón en ese transcurso y dije, pues yo también me voy a hacer uno, ¿no? Y así fue como entré en el mundillo del deporte de resistencia o el deporte como es el triatlón y a raíz de ahí me enamoró, empecé a progresar y a intentar mejorar hasta este verano, que como bien has comentado, hice mi primer medio Ironman ahí en Madrid, en Buitrago, y la verdad que acabé súper contento, acabé la prueba, que era el objetivo, simplemente acabarla, y nada, tío, pues la verdad que hice cosas chulas que ahora vamos a hablar de ellas y voy a explicar un poquillo, pero así a modo presentación es que prefiero que la gente que quiera pues me siga y me conozca, que al final es muy fácil conocerme, porque intento ser lo más transparente posible y en 1 o 2 semanas que me sigas ya sabes de qué pico geo. Exacto. También tienes un canal de YouTube, como ya has comentado también el podcast. En Instagram estás muy activo. O sea que todas las personas que le queráis seguir a Víctor, Improfit, como bien dice el lema detrás de su cabeza, le podéis. Ese, ese es un trozo de pladur que me pintó un vecino que pinta así a mano y tal, y mi padre estaba poniendo el techo de la cochera, bueno, de la cochera no, de las escaleras de mi casa, y le dio a mi madre un trozo de pladur y me lo pintó, tío, y queda súper guapo, ¿eh? ¿A que sí? Sí, 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 está muy bien. Ahí quedó chulo, tío. Mm. Bueno, Víctor, cuéntanos acerca del Half Ironman. ¿Qué pruebas son? ¿Cuánta distancia? ¿Qué es realmente esa prueba? Para que la gente se ponga en contexto, porque seguro que a más de uno le coges fuera de juego. Bien, el medio Ironman o el half, como a mí me gusta también llamarle, consiste en un deporte de 3 modalidades, que es el triatlón, donde se nada en primera posición, se va en bici como segunda y por último se corre. Entonces, dependiendo de la distancia de ese triatlón, pues tienes desde triatlones sprints, que son los más cortos de distancias, a olímpicos, a medio Ironman, incluso la más famosa, que es el Ironman. La gente cuando dice, "Buah,
no sé quién ha hecho un Ironman. Y dicen, joder, qué duro. Y en verdad no saben ni qué distancias son, o las han escuchado un poco, o saben que ha tardado 13 o 14 horas, pero nunca se han parado a plantearse qué significa eso realmente. Entonces, mi prueba, por ir al grano, fueron 1,900 nadando, casi 2 kilómetros. Luego en bici fueron 80 y pocos, porque el federado, el medio Ironman, por así decirlo, el que debería ser, son 90, pero en mi prueba había más desnivel y decidieron acortarlo un poco y nos quitaron unos pocos kilómetros de bici. Pero aún así fue duro por el desnivel que había. Y luego media maratón corriendo. Los que saben que una maratón son 42, 120 y algo, creo, por ahí, o 192, no lo sé, 21 kilómetros corriendo, vaya. Una prueba bastante exigente y más en verano, ¿no? Porque fue por junio. Sí, fue a mitad de junio en Madrid y empezamos a las 11 de la mañana, tío. Esto es algo que yo no recomiendo a nadie, el que se apunten a una prueba. Yo, si ahora mismo me dicen la opción de repetir esta prueba o irme a otra, miraría la hora en la que se comienza, porque acabé abrasado, literalmente abrasado toda la espalda. Y al final es que cuando tienes una prueba por delante que vas a tardar en torno a 5 o 6 horas, si empiezas a las 11 y vas a acabar a las 4 de la tarde, tienes que tener en cuenta en que el sol no te va a perdonar. Entonces, adelantarlo un par de horas me hubiese venido bien, la verdad. A mí que soy tan blanquito, me hubiese venido guay. Tuviste problemas para poder hacer esta prueba, ¿no? Porque querías hacer otra, llegaste fuera de plazo, te pilló un poco en bragas, no sabías la fecha exacta, se acercaba un poco ya el verano, recuerdo que era abril más o menos por ahí, marzo, Sí. todavía no sabías ni qué día ibas a correr. ¿Cómo llevas esto con tan poco tiempo de antelación? ¿Cómo te preparas una prueba de este calibre? Sí, al final fue súper curioso y lo grabé, está en YouTube y ahora que me acuerdo, ahora que me lo has dicho, yo casi ni me acordaba que me había pasado esto porque es algo que me pasa continuamente en mi día a día. O sea, tengo un montón de anécdotas de este estilo de que voy a ir a una prueba y luego resulta que no estoy inscrito. Por ejemplo, aquí, para hacer un disclaimer ahí entre medias, aquí en Aranda, en donde soy yo, en Aranda de Duero, hay un triatlón todos los veranos. Pues hubo el verano que iba a hacerle yo por primera vez, me apunté. Luego resulta que no estaba apuntado, bueno, total, que la acabé corriendo yo solo antes de que empezase la gente y le llamé el triatlón de mis huevos, que este verano lo repetí el día de mi cumple y ya pues lo hago a modo recordatorio, a modo, pues, no sé, cómico y lo disfruto igual, porque al final, y para contestar tu pregunta, aunque no sepas qué día lo vas a hacer exactamente, este tipo de pruebas son algo que no preparas de un día para otro. Yo, por ejemplo, empecé la preparación específica solamente para esta prueba en enero y mi prueba fue en junio. Entonces, a mí me daba igual que fuese el 10 de junio que el 20 o que el 15, porque al final el trabajo realmente yo lo venía haciendo desde enero. Entonces, el día exacto donde yo iba a demostrar lo que había entrenado me daba un poco igual, siempre y cuando tuviese esa semana, 2 semanas para hacer bien el tapering, para llegar bien, etcétera. Entonces, como a un mes o incluso por ahí de la prueba, fue cuando decidí el día que lo iba a hacer, pero el trabajo ya había empezado bastante antes. Exacto. Tú tenías más o menos la fecha clara que querías, fue el mes de junio, y lo que hiciste fue pues no apuntarte a uno para luego acabar en otro. Totalmente. Fue, la verdad que es el día a día de mi vida, tío. No lo puedo negar, pero bueno, al final tienes que ir fluyendo en la vida con ese tipo de cosas y quitarles la importancia o sea, no darle la importancia que merece. Si no vas a una, pues vas a otra y si no lo haces tú solo y a tomar por culo. Si al final vale lo mismo, lo único que en una vas con dorsal y la gente te anima y en otra estás tú solo y ya está. O sea, es la única diferencia. Mm. Todos los que te hemos seguido en todos estos meses hemos visto esa preparación tan dura que te ha llevado Jorge, esos ayunos, esas duchas de agua fría a las 5 o 6 de la mañana, el hielo, esos hits que parecían muerte subida directamente, 180 y pico pulsaciones, recuerdo que enseñabas tú con el pulsómetro. ¿Cómo manejas todo esto a nivel mental? Hacer unos entrenamientos tan duros, varias sesiones también a lo largo del día, de tener dobles y triples sesiones. ¿Cómo mentalmente te preparas para poder afrontar tanto la prueba como los entrenamientos? Porque al final la prueba vas y estás con la adrenalina, estás con el subidón y
lo entiendo que puedas hacerlo bien, pero en los entrenos, ahí en enero, febrero, que todavía hace frío, ¿cómo te expones al frío, al hielo, al agua? ¿Cómo te preparas Pues lógicamente para esto? antes de nada decirte que yo cuando hablé con Jorge, porque al final esta preparación la llevé yo a cabo y desde ese punto de vista vamos a hablar, pero todo el porqué de lo que hice está guiado por la mano de un grandísimo profesional, que es Jorge Rey, que fue el que me llevó toda la preparación a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel de exponerme a todas esas estresores, por así decirlo, que me hicieron, pues lo primero, mejor atleta y yo considero que tras esos meses soy mejor profesional. Y es por eso por el que confié en que Jorge me llevase esta preparación y me preparase, porque aparte de querer llegar a esa línea de meta y cruzarla, que era el principal objetivo y el cual conseguimos, lo segundo es que yo quería llevar una preparación completamente distinta de lo que es, entre comillas, lo normal, y que quería aprender una forma distinta de preparar este tipo de pruebas y sabía que Jorge era la persona indicada porque por su experiencia, su conocimiento y su forma de trabajar íbamos a ir por un camino que yo desconocía. Entonces, cuando hablé con él, porque era la persona que me había tratado de manera haciendo fisioterapia en mi rodilla y confié en él, me dijo pues que adelante y que aparte de guiarme me iba a ir enseñando y la verdad que le estoy súper agradecido porque tomamos una dirección que yo me imaginaba, pero que no sabía qué me iba a mandar. Y dentro de ese desconocimiento, luego fui flipando y lo fui mostrando y de ahí también que tú me lo preguntes del porqué de las cosas o cómo lo llevaba a cabo o por qué lo hacía. Y al final, pues para que la gente que no me conozca o que no lo haya visto se contextualice un poco, nuestra preparación consistía en un entrenamiento polarizado, en un sistema de entrenamiento donde había mucha intensidad con el famoso HIIT. Yo me preparé casi al 90% haciendo sesiones de HIIT, que luego entrenaremos más en detalle, y el resto, pues en sesiones de muy baja intensidad, como paseos o exposiciones al frío para aumentar la quema de grasas y poder utilizar mi propia energía, esa combustión de la grasa. También hacíamos hipopsias exhalatorias con el método Wim Hof, por ejemplo, o respiraciones de una manera. Luego, incluso cuando se fue acercando el día de la prueba, hacíamos entrenamientos largos en ayunas, que yo ya venía preparado anteriormente, que esto también quiero contarlo para que la gente no piense que coges a una persona, le dices vas a hacer 24 horas de ayuno y en la hora 24 te vas 1 hora y media de bici sin beber. Y dices, estás loco, le vas a matar. Pero yo venía de una preparación anterior. Entonces, hicimos un montón de cosas que yo no sabía que íbamos a hacer y que la verdad dieron el resultado más óptimo que he tenido en mi vida. O sea, llegué en un punto físico, en un punto psicológico y en un punto, sobre todo también fisiológico interno, que yo no me creía capaz, tío. Y fue brutal, brutal. Sí, también a nivel estético se te veía bodybuilder Sí, de categoría. totalmente, tío. Estaba, o sea, físicamente estaba más fuerte que nunca y más rajado que nunca. Y a ver, sí que es verdad que venía de llevar una alimentación no lo más óptima posible y fue justo un poco antes de empezar esta preparación cuando empecé a cambiarlo. Antes metía trabajos interválicos de alta intensidad, metía hits, pero no tantos. Y yo creo que a nivel interno tenía una limitación porque no estaba comiendo bien, no tenía un sistema metabólico óptimo, sino que simplemente yo tenía buena constitución y estaba siempre delgado, pero había un techo que yo no conseguía romper. Y en cuanto empecé a implementar exposiciones al frío, a comer menos cantidad de carbohidrato y de una mejor manera, priorizando comida con más biodisponibilidad, empecé a meter todo este tipo de cosas y seguí entrenando igual o incluso menos, mi cuerpo empezó a dar la respuesta que antes no estaba dando. Entonces yo ahí dije, wow, esto que estoy haciendo debe de funcionar o debe de disparar algo en mi cuerpo que antes no estaba funcionando o no estaba, ¿sabes? Y al final yo creo que fue la mezcla un poco de todo, no te sabría decir si algo en concreto, pero yo aluciné, tío, flipaba en colores, la verdad. Tengo que reconocerte que gracias a verte a ti
haciendo hits, me animé yo también y a día de hoy hago 2-3 días a la semana, acabo el entreno de fuerza, yo no corro ni nado, o sea, eso me lo dejé ya en la carrera. Ahí terminó mi época como atleta de resistencia. Hago fuerza, pero sí que me gusta 2-3 veces por semana meter hits. Ya, el me ha llamado hit porque no es un hit, ahora quiero que cuentes tú bien qué es el hit, pero vivir esa experiencia de poder estar a 180 pulsaciones, ¿vale? También de forma gradual, quiero que quede esto bien claro, que una persona de calle que lleva 15 años sin hacer deporte, si te pones a hacer un hit, puede que te pase lo que no queremos que pase. Eres en el sitio. Entonces, todo esto siempre de forma gradual. Eso Víctor, es. para ir un poquito por partes, vamos Dime. a empezar a hablar por la exposición a temperaturas altas y bajas, porque al ser la prueba a mediodía, supongo que también harías exposición al calor, creo recordar, que te ibas sin agua también, ¿vale? ¿Cómo empiezas a interiorizarlo tú todo esto y cómo empiezas a ponerlo en práctica? Empecemos por la exposición al frío y luego al calor, por orden cronológico, más que nada. ¿Cómo Sí. empiezas con esa exposición al frío? ¿Qué hacías? ¿A qué hora? ¿Y qué notabas tú en tu cuerpo? Vale, pues yo antes de empezar a hacer esto, vamos, antes de trabajar con Jorge, nunca había hecho ni duchas frías, ni se me había pasado por la cabeza el pasar frío por gusto. Sí que, pues, le veía a él, por ejemplo, veía a otras personas que se metían al mar en diciembre, en enero, en noviembre. Le veía a Jorge que rompía el hielo de su piscina y se metía a bañarse. Y yo decía, este tío, o sea, vale, o sea, deberá tener beneficios el agua fría, pero yo no pensaba que si tú quieres hacer un triatlón o una prueba de larga distancia o de media, simplemente que si quieres alcanzar tu mejor punto físico en cuanto a la resistencia, el frío te iba a ayudar de tal manera que podría ser una de las patas de tu entrenamiento, una de esas patas. Entonces, claro, las primeras veces que me decía Jorge, 1 minuto de agua fría, 1 minuto normal, 1 minuto... Y yo, eso en el plan de entrenamiento. Y yo le dije, esto es entrenar, o sea, ¿cómo cojones? Y claro, una vez que te pones a hacerlo, que esa es otra, a mí me costaba Dios y ayuda. De hecho, las primeras duchas de agua fría no me las llegué a dar y yo se lo he confesado, él lo sabe, que se me daban fatal, o sea... De hecho, tenía que bañarme en agua fría porque no era capaz de poner la ducha, meterme debajo y aguantar. Yo me salía. Metía la cabeza debajo y me salía. Metía un brazo y me salía. O sea, no aguantaba. Era imposible. Y por eso luego ya me empezó a meter otro tipo de exposición, que fue en febrero, salir a pasear por Madrid con 3-4 grados a las 10 de la mañana o a las 9 en manga corta. Y claro, yo iba, yo iba pues en manga corta, en Madrid, la gente iba con abrigos, tapados, así, con los gorros, las bragas, las mascarillas, así, y yo iba con mis cascos para escuchar un podcast y no pensar en el que me estaba congelando, porque literalmente te estabas congelando, a dar un paseo y a intentar no pensarlo. Y eso, pues, la verdad que lo fui controlando y lo fui disfrutando incluso porque no me suponía el hecho de meterme en agua fría, sino que era aguantar 1 hora dando un paseo en manga corta. ¿Y el porqué de todo esto? Pues al final, si lo llevas al día de la prueba, pongamos 6 horas de prueba, cuando tú llevas media hora nadando, 20 minutos, cuando sales del agua, da igual cuándo, te has quedado sin depósitos de glucógeno. Esto es así. O sea, 6 horas, tu glucógeno muscular o tus reservas de glucógeno no van a aguantar 6 horas. Entonces, cuando ese tanque de gasolina se vacía, tu cuerpo dice, ¿dónde hay más gasolina? Que esta se me ha acabado. Y encuentra la gasolina procedente de la quema de grasas, ¿vale? Entonces, si tú le enseñas a tu cuerpo a optimizar esta combustión de las grasas para obtener energía, cuando se acabe el primer depósito y tu cuerpo quiera utilizar el segundo, va a ser mucho más eficiente, vas a tener unos caminos o unas rutas ya marcadas y más rápidas y en definitiva, pues vas a ser más óptimo con todo ello. Entonces, esta exposición al frío lo que genera en tu cuerpo es exactamente esto, que tu cuerpo queme grasa para entrar en calor. Es como una chimenea, tú quemas madera y eso se calienta. Pues al final, cuando tú sales a caminar en febrero en manga corta con 3 grados, tu cuerpo quema grasa para calentarte y mantenerte vivo. Entonces, era esta la razón principal. Solíamos meter como 2-3 sesiones por semana, una cosa así, y esto, para que te hagas una idea, al final era como
como por así decirlo, como cuando tocaba una tirada larga, ¿vale? Que al final en las tiradas largas pues buscas un tipo de adaptación, pues nosotros metíamos frío y de esta manera intentábamos buscar una respuesta que parece que salió bien, porque el día de la prueba yo me notaba que iba y no se me acababa nunca la energía. Eso es algo que esta preparación me llevo de aprendizaje y que sigo practicando, porque es que, tío, te vuelves, o sea, una máquina, te lo juro, eres un tanque de gasolina inacabable, es acojonante. Al final, cuando metemos todo este tipo de estresores a nuestro cuerpo, te vas adaptando a él y luego llega el día de la prueba en el que estás pasando calor, en el que se acaba esa energía, esos depósitos de glucógeno y tienes que tirar de esos ácidos grasos al final para poder subsistir, entre comillas, y poder acabar la prueba. Pero claro, también hay que tener en cuenta que necesitamos un estado metabólico bastante bueno para poder empezar a implementar todo esto, porque si no, una persona a lo mejor de calle que no se cuida mucho, que no entrena, que no duerme bien, empiezas con estas duchas de agua fría o sale por Madrid a 3 grados en enero, febrero y al segundo día está en la cama que no se puede mover. Entonces, Totalmente. hay que estar preparados. Quiero que Sí, quede sí, sí. constancia esto y que la gente sea consciente de que no hay que ponerse, ale, me pongo a 3 bajo cero en manga corta directamente como Wim Hof y aquí no pasa nada. No, hay Bien que... contextualizado, bien contextualizado porque, claro, yo no lo he dicho, pero es verdad que este tipo de práctica me beneficiaba por mi entorno, por mi experiencia, porque yo estaba preparado para ello. Pero otra persona, por ejemplo, imagínate, lo haces tú en otro entorno, en otro momento, y en más que beneficiarte, te puede perjudicar. Así que, Mauro, tío, bien, bien explicado, porque si no, imagínate a alguien que nos escuche y diga, ah, pues yo también. Y se vaya mañana a dar un paseo en manga corta y nos escriba desde el hospital con pulmonía, cabrones, me habéis jodido. Paga, Víctor, yo ya... Víctor, del tema alimentación y descanso, porque lo que estamos hablando ahora, necesitamos ese buen estado metabólico para poder aguantar estos estresores tan fuertes, ¿vale? Luego iremos ya a la parte del HIIT, que es lo más chulo y lo más chungo. Me quiero dejar lo bueno para el final, o lo mejor, porque esto también es bueno. El tema de la alimentación y el descanso, ¿cómo lo llevabas tú? Porque me acuerdo que te levantabas 5 de la mañana, 5 menos algo. Yo lo veía, macho, será preciso levantarse a las 5 de Esto, la mañana. Esto no venía para nada en el plan ni nada por el estilo. Por aquella época, pues di con el libro El Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma y esto ya fue una ida de olla mía que como muchos días tenía que entrenar 2 veces, ¿vale? Si siempre solíamos mezclar o bien un entrenamiento metabólico, ya sea tipo hit en bici o hit de carrera o battle rope, bueno, entrenamiento metabólico y luego un entrenamiento de fuerza o un entrenamiento de baja intensidad. Es decir, por ejemplo, al igual que el frío, metíamos muchos paseos, ¿vale? Yo llegaba a salir a pasear pues como un culturista cuando está en definición, que dice que eso es cardio, ¿sabes? Pues para mí también había esa parte de entrenamiento porque yo salía por las mañanas en ayunas y salía pues 1 hora y media, 2 horas, dependiendo del día, la semana, etcétera, pues metía unos paseos u otros. Entonces, como siempre, casi siempre solía meter 2 entrenos al día, ¿vale? Por norma general, 5 días a la semana, 6, metía esos. Entonces, yo di con este libro, empecé a leerlo, empecé a madrugar, empecé a obsesionarme un poco con la productividad y me di cuenta que si me levantaba pronto, aprovechaba la mañana, entrenaba, seguía aprovechando la mañana porque todavía quedaba mucha mañana, comía, descansaba un poco, aprovechaba la tarde, entrenaba y seguía aprovechando un poco la tarde porque todavía quedaba mucha tarde. Para mí el día era súper, súper largo. A las 9 de la noche yo cerraba todo y me iba a dormir porque si no a las 5 no te levantas. Si te duermes a las 12, a las 5 es muy jodido. Y lógicamente, tú lo has dicho, el descanso es muy, muy, muy importante y más cuando más carga o más intensidad o más volumen le vas metiendo al cuerpo. Entonces, lo de madrugar lo hice porque quería. Sí que es verdad que me vino muy bien y es algo que intento mantener porque aprovechas el día de otra manera. O sea, hoy, por ejemplo, he entrenado a las 7 de la mañana, que viene un colega que también es cliente y hemos entrenado juntos y son las 8. Ya has entrenado una vez, si luego quieres hacer otro mejor.
y son las 8 de la mañana y ya tienes todo el día por delante y te has quitado la parte de entreno y ya estás con energía, con buena actitud, con las pilas a tope. Entonces era algo que me gustaba, que metíamos y que yo creo que potenció por mucho la preparación. O sea, que me vino genial. Es algo que repetiría si me fuese a preparar. Y la alimentación, igual. Yo venía de un estilo de vida un poco en el camino en el que Jorge quería llevarme. No tuvimos un plan cerrado para nada. O sea, yo era libre de escoger fuentes de alimentación, de comer lo que quisiese cuando quisiese, pero sí que es verdad que los dos teníamos un mismo camino. Entonces, por resumirlo un poco, ayunaba por las mañanas, siempre, nunca desayunaba nada, un café solo, sin azúcar, sin leche, café solo. Solía hacer meditación por la mañana, respiraciones, las que me tocasen, que esto también fue parte de la preparación, aunque ya más al final, las hipoxias exhalatorias. Y luego, pues eso, aprovechaba la mañana, metía el primer entreno y cuando llegaba del primer entreno, dependiendo la hora, ahí rompía el ayuno. Cuando rompía el ayuno, siempre priorizaba tanto proteína como grasa, aunque algún día, si el entreno de la mañana ya me había notado fatigado, o si era jueves, viernes, sábado, que ya llegas con fatiga de la semana, porque el día de descanso casi siempre era el domingo, pues sí que es verdad que metía un poco más de carbohidrato o metía algo de carbohidrato, tipo patata, boniato, que eran mis dos fuentes de carbohidrato que más usaba. Y luego el entreno de por la tarde y ya por la noche ahí sí que solía meter algo más de carbohidrato los días que habían sido fuertes o los días que al día siguiente tenía algo de intensidad. Si al día siguiente era descanso, pues igual esa noche cenaba algo de queso con pollo, con carne o pescado, salmón, aguacate, este tipo de alimentos. Y ya está, o sea, al final hacía 2 comidas al día. Si algún día lo necesitaba, me tomaba un batido de proteínas, que sí que solía ser algo normal en la merienda, después del entreno. Y ya está, o sea, no me compliqué nada la vida. Hacía 2, 3 comidas y intentaba pues mantener un estilo de vida que me permitiese entrenar lo que me tenía que entrenar. Tampoco quiero decir a la gente que coma 2 veces al día o que haciendo 2 comidas malas vas a poder. Yo hacía 2 comidas muy buenas, o sea, me ponía hasta el culo, no te voy a engañar. Y luego, pues el descanso me iba a dormir muy pronto y por eso me permitía madrugar. Pero siempre, todos los días, dormía 8 horas, si no más. 8 horas y media, por ahí. 8 horas y media es lo que solía meter de descanso. Claro, hay que tenerlo en cuenta, lo que acabas de decir, lo de las 2 comidas. Si a una persona que no entrene ya le costaría reducir el número de comidas diarias a 2, como para hacerlo entrenando, y más en tu contexto de, por ejemplo, alguien que haga resistencia o que corra, que haga bici, es complicado vivir con 2 comidas en el día si no sabes manejar bien. En mi caso yo también lo hago así, entreno en mi última hora del ayuno, porque así me viene bien, voy a la clínica, trabajo hasta mediodía y de ahí me voy a entrenar, voy a casa, como y vuelvo a la clínica, pero al final te adaptas. A mí me ha llevado 2 años poder hacer esto y entrenar en la última hora del ayuno. Empezaba con 11 horas de ayuno y entrenaba ahí, progresivamente vas metiéndole lo que estamos hablando. O sea, no podemos pasar de ser unos sedentarios a en 2, 3 semanas estar a tope. Que la gente se piensa que en 2 semanas ya te has adaptado y no. O sea, no puedes cambiar 25, 30 años de tu vida sin haber hecho una mierda, con perdón, a vivir como un crack, como un deportista de élite súper adaptado a todo esto. Eso es. Y quiero también matizar que en los desayunos empecé a hacer bulletproof coffees. Si no el primer café de la mañana, si luego había un segundo cuando llegaba, solía meter aceite de MCT, solía meter aceite de coco y mantequilla ghee de vez en cuando. Pero sí que es verdad, igual en ese café metía 300, 400 calorías, que para los días, sobre todo lo metía, había días que sí y había días que no. Los días que yo veía que ese día iba a ser un día un poco más intenso, también psicológicamente, por el hecho de decir no voy solo con un café, sino voy con un café con boost, ¿sabes? Ahí con un poquito de energía. Y la cafeína fue parte también principal de la preparación porque había días que, pues por la propia fatiga, a nivel también psicológico, el HIIT te vacía mucho y te deja a nivel también sistema nervioso central, te deja fundido los plomos. Entonces la cafeína, hablando ahora de nutrición, fue algo que gestionarla bien, saber cuándo tomarla, cuándo descansar, para que
tampoco sea algo continuado, me ayudó bastante y sobre todo fue una herramienta que cuando la necesitaba me vino muy, muy bien. Exacto. Y respecto a la suplementación, supongo que a lo mejor algo de proteína, que yo no la considero suplemento, la proteína Sí. en polvo, a lo mejor algo de creatina, magnesio. Creatina, eso es, sí. Al final, muy simple, tío. Tomaba omega 3 una o dos veces al día. En invierno, los últimos meses ya no, pero en invierno solía tomar vitamina D con K2, que además fue una que me mandó Jorge y me dijo esta, y pues tomé esa. ¿Y qué más, tío? Bueno, la creatina y la proteína, que al final yo creo que es a día de hoy como el que antes se tomaba un Colacao. O sea, ojalá lleguemos el día en el que la gente se tome un batido de proteínas y no pase absolutamente nada, porque hace unos años era, wow, ¿tomas proteínas? ¿Dónde las compras? ¿Sabes? Y a día de hoy, por suerte, la venden en el Carrefour y no pasa nada. Y magnesio bisglicinato y el sleep de Big por las noches. La verdad que cuando lo descubrí me vino fetén, tío. Dormía genial, la verdad. ¿Por qué tomabas el magnesio y el sleep? Para Pues poder contar un poquito más acerca de estos suplementos, que a lo mejor la gente es lo que menos controla. Pues, tío, muy simple. Al final yo necesitaba un sueño muy reparador y para tener ese sueño reparador, lo primero, cuidar la higiene del sueño, que yo la tenía cuidada porque vivía con un compañero, los dos solos, hasta, bueno, luego fuimos tres, pero cuando éramos dos, sobre todo, no hacíamos nada de ruido, o sea, apagábamos las luces pronto, incluso me llegué a comprar una bombilla de luz roja, dejaba el móvil, intentaba dejarlo antes y me quedaba hablando un poco con mi compañero hasta irme a dormir. O sea, al final fui cuidándolo todo mucho y me di cuenta que podía mejorarlo. Pedí el sleep y vi que mis sueños, sobre todo por el Garmin, tío, porque quien ha tenido reloj de este estilo, pues sabe que le mide un poco el sueño profundo y todo eso, que al final es una estimación, pero de venir durmiendo una hora y media de sueño profundo a tomar el sleep, que al final, pues oye, lo quise probar, era una marca que a mí me gusta y dije, voy a probar esto, que es melatonina con 5-HTP y GABA, o sea, son suplementos para mejorar el descanso, naturales, podemos decir, nada raro, y magnesio bisglicinato por el mismo motivo, porque al final es un inmunodepresor, por así decirlo, que potencia el descanso y bueno, pues de esa manera vas a descansar más profundo. Y me di cuenta que tras unos días tomándolo volví a mirar el sueño profundo y llegaba a ser el doble, de 3 horas, 2 horas 50, y yo me quedé flipado, dije, vale, o sea, yo me noto que descanso bien, pero no sabía que tanto, en plan, y aunque esto no fuese cierto, lo del reloj, simplemente por el hecho que yo sentía, ya me funcionaba. Igual, llámalo como quieras, pero a mí me iba muy bien y a día de hoy lo sigo tomando los días que lo necesito, los días que me acuerdo, los días que estoy más cansado, los días cuando sea. No es algo que genere dependencia, no es algo que que no puedas dejar de tomar ni nada por el estilo. Tío, es algo que lo probé, me funcionó y lo mantuve, nada más. Esto al final es como la creatina, tío. Hay gente que la toma y dice, yo no noto nada. Pues vale, pues si tú no notas nada, pues no te la tomes si quieres y ya está. Y hay gente que se la toma el primer día y dice, ayer entrené de la hostia. Y es como, sabes que el primer día no pasa nada, ¿no? Entonces, muchas veces es también ese factor psicológico y luego pues algo tendrá que ayudar, pero sobre todo fue así. Claro. Todo esto que estamos hablando realmente, pienso yo que es como debería cuidarse una persona, ese tratamiento holístico de la salud y más integral, teniendo en cuenta todo esto, o sea, más allá de la alimentación, que muchas veces dicen alimentación y descanso para estar saludable. No, o sea, las meditaciones, como bien decías, el exponerse a temperaturas altas y bajas, el tema del descanso, elegir una alimentación adecuada. Hay veces que la gente empieza a tomar cosas raras que tribulus, ¿para qué? O sea, realmente, ¿para qué? Cuando la gente no controla todo esto que me estás diciendo ahora mismo, el poder dormir bien, el tener un estado metabólico óptimo, no, pero voy a tomar tribulus y no sé, y esto y lo otro y tal, que me va a dar un 0,003% más. Vamos. Sí. Hay muchas cosas, muchas variables a controlar. Siempre, sí, toda la razón, Mauro, tío. Y yo siempre he sido una persona desde que empecé a entrenar en el gimnasio que pues
siempre me consideraba un poco más avanzado que mis amigos, por ejemplo, porque iba un paso más allá y me formaba y decía, voy a investigar por qué yo qué sé, el citrato o yo qué sé, la betalanina o por qué este suplemento me va a hacer mover más peso o tal. Y yo he sido de los que ha probado legalmente, esto hay que decirlo, porque hoy en día, tío, como todos los youtubers dicen que se ciclan y tú dices que has probado algo y ya parece que estás diciendo naturalmente, pues eso, que si betalaninas, que si preentrenos, que si citrulina malato, creatina alcalina, o sea, suplementos que te venden en cualquier página, recalco, naturalmente, y al final, ahora, hoy en día, tengo una visión de la suplementación totalmente distinta. No busco suplementarme para aumentar mi rendimiento directamente, ¿vale? Como puede ser la creatina, que también la tomo, que es lo único de lo que he dicho, sino que busco una suplementación que me ayude a mejorar mi salud directamente y eso indirectamente mejore mi rendimiento, como puede ser el omega 3, como puede ser el magnesio que hemos hablado, o greens, multivitamínico o algo de ese estilo, ¿vale? Es decir, pues buscando vitamina D, vitamina C, cosas de este estilo que dices, no te ponen más fuerte, o eso tú te crees, pero por detrás sí que están haciendo su función y están haciendo que tú te puedas poner más fuerte, o ser más rápido, o llámalo como quieras. Al final se diferencia mucho esa rama de la salud y la rama del rendimiento, cuando para mí deben ir de la mano. O sea, Total. todas las personas en este mundo deben buscar la salud y con ello luego ya conseguirán un mayor rendimiento, pero si no intentas cuidarte, Eso es. a la que intentes rendir un poquito más, la vas a liar. Y aquí excluyo a los cracks olímpicos de tal que sí que pueden, les doy permiso, porque yo les doy permiso, para poder hacer burradas, pero el resto de los mortales, que son el 99,9% de la población, Eso es. no hay que hacer burradas, hay que buscar cuidar la salud y con ello ya mejorarás el rendimiento indirectamente, porque hay muchas variables a controlar, como ahora Víctor, tú estabas comentando, que la gente no controla. Tema del descanso, de una suplementación adecuada, elegir fuentes de alimentación que sean buenas, que sean con una alta biodisponibilidad, unos entrenos adecuados y adaptados a la persona. ¿Vale? Eso es. Y al final el entorno también es súper importante, el estrés, la gestión del estrés, que de esto no hemos tocado, pero bueno, suplementación para tipo ashwagandha o adaptógenos de este estilo para el estrés. Yo, por ejemplo, en mi caso, vivía de puta madre, o sea, no sé, o sea, vivía con un colega, mi novia vivía a una parada de metro, entrenaba con amigos casi todos los días, trabajaba de lo que me gustaba y vivía con ello, o sea, no tenía nada de estrés y creo que eso también potenció mucho el rendimiento, que a veces hay personas con las que trabajo y me preguntan, ¿qué suplementación para ponerme más fuerte, para mejorar, para dormir mejor? Y al final yo muchas veces analizo y pienso, hasta que no te quites el estrés que tienes, ya sea laboral, social, etcétera, y empieces a tener una relación sana contigo mismo y con la gente que te rodea, por mucho que tomes, por mucho que hagas, vas a seguir en el pozo, tío. O sea, es que al final me di cuenta que eso era una pieza clave y yo al final sin quererlo la tenía súper dominada. Y ahora me doy cuenta y digo, wow, qué afortunado era, ¿sabes? Porque lo tenía todo y no lo sabía. Claro, a ti se te ve un tío alegre, también lo que muestras en redes sociales, que no te veo para nada sobreactuado, que muestras tu día tal cual es, rodeado de personas, que pides ayuda para pintar tu cueva y te van 7, que dices si alguien quiere ir a entrenar a las 7 de la mañana y siempre aparece alguien, no sé si luego les pagas por detrás para que vayan, pero... No, y casi le cobro, pero no. No soy así tampoco, no. Qué bueno. Al final es lo que te digo, tío. Sí, yo creo que gran parte de, llamémosle éxito, ¿vale? Por ponerle una palabra, gran parte de mi éxito en cuanto a nivel deportivo, que ya ves, mi éxito es cruzar una línea de meta, no ganar a nadie, ¿sabes? Es cruzarla simplemente. Eso para mí ya es un éxito. Pues gran parte de ese éxito fue gracias a confiar en gente que yo creía que me podía ayudar, como Jorge, y lo hizo, gracias a rodearme de gente que me aportaba felicidad en mi día a día y que me apoyaba. Mi compañero de piso me ayudaba, me grababa cuando quería hacer vídeos, mi pareja al final lo mismo, y al final
ese entorno es el que te impulsa. Si tu entorno va en contra de ti, no digo que no lo puedas cumplir, porque no te van a poner una soga en el cuello y te van a decir no lo hagas. Pero sí que es verdad que te va a costar mucho y que te va a llevar un estrés que no te va a beneficiar. Claro. Víctor, por cambiar ya, por hacer aquí un corte, vamos a pasar al HIIT porque hay mucho de lo que hablar. Llevamos ya un buen rato también de charla. Estoy muy a gusto, ¿sabes? También hay que decirlo. Podría echar toda la tarde aquí contigo hablando. Pero quiero que empecemos a hablar del HIIT, ¿vale? De esa preparación tuya del medio Ironman, que seguro que más de uno ya se le ha olvidado. Que es verdad, ¿eh? Hemos hablado de tantas cosas que la gente dirá, que este tío hacía un triatlón, es verdad. Sí. Exacto. Temas de entrenamientos. Has comentado que hacías casi siempre dobles sesiones. ¿Cómo eran esos entrenamientos? ¿Los tenías pautados en alguna hora concreta del día? ¿Eran más tipo HIIT, que has dicho que eran el 90%? Pero supongo que no serían los dos entrenos tipo HIIT, ¿vale? Ni sería... O sea, a lo mejor uno es de natación, otro de bici. Con el Battle Road también te hemos visto bastante. Háblanos acerca de esto. Sí, al final lo bueno del triatlón es que tienes 3 modalidades, que tienes que mejorar las 3, lógicamente. Una se te dará mejor que otra y viceversa, pero lo bueno es que tienes 3 modalidades y por lo tanto puedes ir alternando cada día o cada sesión o cada bloque, etcétera, sobre estas 3 modalidades y en ambas ir mejorando. Entonces, por lo general, pongamos que yo nadaba, corría e iba en bici, no en ese orden, pero esas 3. Hacía gimnasio, ejercicios de fuerza, tanto isométricos, dinámicos, autocargas, cargas externas, etcétera. Luego hacíamos paseos, ¿vale? También como parte de entrenamiento solía tener mucho movimiento, sobre todo al principio de la preparación, ¿vale? Porque el volumen de hits era más bajo para que fuese tolerable. Pongamos que igual el primer mes hacía 15 hits, ¿vale? 15 trabajos de alta intensidad y el último mes de preparación antes de la prueba igual hacía 30, pongamos, ¿vale? Entonces, eso es progresivo, como todo en el mundo del entrenamiento. Entonces, los primeros meses, pongamos que igual hacía 15 paseos y el último mes, pues no me pautaba paseos, pero yo los hacía un poco también a modo de desconexión, por gusto, porque ya al final es tu día a día, es tu hábito, te sientes bien, paseas media hora, etcétera, lo que deberíamos hacer todos. Sí, entonces, los entrenamientos los podemos dividir en eso y luego también con la cuerda, ¿vale? Metíamos algo de battle rope y a modo de entrenamiento yo creo que nada más, simplemente eso. Pero claro, como ya tienes 6 cosas a meter, o pongámosle 5, y en el día haces 2, pues esto siempre se iba alternando. Que si natación por la mañana, gimnasio por la tarde, paseo por la mañana, hit de bici por la tarde, hit de carrera por la mañana, bici por la tarde. O sea, eso al final es la magia del entrenamiento y la magia de la preparación, pero casi siempre pues solía ser o un hit una vez al día, ¿vale? Con algún día de descanso y entrenamiento en torno a 3 días por semana o una cosa así. Que yo al principio le decía, oye Jorge, vamos a meter más gimnasio, tío, que me voy a, ¿sabes? Me voy a quedar en el chasis. Y me decía que no, ya verás, tú los hits de piscina te van a poner más fuerte que los entrenos de espalda. Y tío, salía de los hits de piscina hinchadísimo y decía, madre mía, es verdad. ¿Sabes? Yo flipaba, digo, pues sí que te pone fuerte esto, sí. Y la bici igual, tío. O sea, nunca he estado más fuerte de piernas que este año y ha sido gracias tanto a los ejercicios de gimnasio que hacíamos, que al final tú conoces la mecánica de Revolution, de Jorge, de aceptación de cargas, etcétera, y me he puesto súper fuerte con ello. Y luego también el hit en bici, tío, he de decir que te pone las patas o sea, yo salía de la bici, salía estallado, o sea, salía que parecía, yo qué sé, tío, contador al subir el Tourmalet, o sea, salía reventado de patas. Y eso, al final era ir fluyendo, buscando pues semanalmente una ondulación de tanto de intensidad como de volumen y luego mensualmente igual, una ondulación para que fuese progresiva la subida de carga, de volumen y de tiempo haciendo el hit. Exactamente. Respecto al entrenamiento de resistencia, y luego ya pasaremos a la fuerza, de resistencia o tipo HIIT, háblanos del HIIT, ¿vale? Porque también sé que tienes un curso en AudioFit que sacaste hace un tiempo, pues con Marcos y compañía.
por lo que estás bastante metido en el HIIT, antes de que ya te lo pautara Jorge, ¿qué es el HIIT realmente? O sea, no es, con todos los respetos a Sergio Peinado, no son cuatro saltitos, ¿vale? ¿Qué es realmente el HIIT? Vale, está bien matizado, es que es tal cual, tío. Yo, toda la gente que hablo que no está en el mundillo, como por ejemplo puede ser tú, haces HIIT, yo también. A ver, ¿qué HIIT haces? Nada, pues hago unas sentadillas, luego unas flexiones, luego unos burpees. Vale, yo hago un HIIT que acabo con sangre en la boca, ¿sabes? Esa es la diferencia. Más o menos, al final, el HIIT es un entrenamiento interválico de alta intensidad, ¿vale? En el cual tienes que estar en tu rango máximo o submáximo de pulsaciones, ¿vale? De pulso por minuto. Cardiovascularmente hablando, esto significa ir tan arriba de pulso que parezca que te va a petar la patata, dentro de la seguridad de que eso no suceda, porque si sucede eso, pues la has liado, ¿sabes? No hay vuelta atrás. Entonces, tienes que estar lo más cerca posible a eso sin que pase. Entonces, haciendo sentadillas, haciendo flexiones, burpees, tú nunca vas a llegar a que eso suceda, porque antes vas a fallar muscularmente por no poder hacer más repeticiones o por no coordinar, yo qué sé, el movimiento, etcétera. No vas a llegar por pulso. Sí, te vas a Entonces, las dejar los pies adaptaciones. antes en el suelo haciendo el burpee que llegar ahí Que a... llegara a 180, exacto. Al final, eso, tú sabes que cuando haces un hit bien hecho, lo sabes y dices, vale, todo lo que estaba haciendo hasta ahora no ha merecido, o sea, no era un hit, ni se parecía. Entonces, eso, contextualizando ya eso y también dándole ese toque de humor, que tampoco quiero que la gente se piense que el hit es que tienes que morir, ni mucho menos, porque si no, nadie lo repetiría, es así. Al final, yo, tío, dentro del hit encuentro un factor psicológico súper fuerte y que me ha enseñado a no limitarme, tío, porque cuando tú vas, contextualicemos, imagínate un hit en carrera, ¿vale? Donde tú tienes que ir haciendo sprints. 10 segundos de sprint, 30 segundos de descanso. 10 segundos de sprint, 30 de descanso. Vale, pues cuando llevas 4 o 5, tu cabeza dice, no puedo más, te ves respirando, no puedo más, no me sale volver a hacer otro, pero sabes que te queda 1 o 2 series más. Entonces, en la lucha contra tu cabeza de decir, vamos a intentarlo, vamos a hacerlo, y una vez que lo estás haciendo y tu cabeza te dice, buah, ya voy a frenar porque ya con la inercia llego a los 10 segundos, y tú le dices, no, ahora es cuando hay que apretar, ahora es cuando hay que tal. Entonces, ese factor psicológico para mí es de lo más potente del HIIT, y eso no está casi en ningún estudio, pero a mí es lo que más me ha enseñado estos meses. Y luego a nivel fisiológico, a nivel de desarrollo en tu mejora de tu condición física, es acojonante, o sea, acojonante. Para toda la gente que no lo conozca o que no lo sepa, no voy a dar aquí la chapa, pero para que lo entendáis. El entrenamiento comúnmente, como salir a correr media hora, ¿vale? Es como si tu abuela se levanta del sofá y se sienta. Ese es ese entrenamiento, a mi punto de vista. Esto ya lo voy a contextualizar. Y el HIIT, el salir a hacer series a tu máxima intensidad cuando estás adaptado, con una progresión bien hechas, con buena recuperación, bien pautadas, con todas las variables óptimas, optimizadas, es como que a tu abuela la enchufes un gramo de cafeína, la quites el taca-taca y vaya del salón a la cocina 30 veces y luego se siente. Esa es la diferencia de lo que vas a conseguir con uno y con otro. O por lo menos lo que yo he conseguido, lo que dicen muchos estudios, que hay beneficios muy potentes en ello, y para que sea lo más visual posible, pues para mí es eso. Claro. También hablando ya en experiencia personal, cuando acabas un HIIT o un entrenamiento de muy alta intensidad, eso de estar 175, 180 pulsaciones, y lo haces bien, acabas y dices, ¡guau! Sí, tienes la sangre ahí en la garganta prácticamente, pero dices, soy Dios. O sea, ahora mismo soy Sí. imparable, paro un autobús. Total, la boca te sabe como a sangre, a hierro, que dices, como que te sabe algo, ¿sabes? Que dices, esto no debe ser bueno. Pero luego te pegas una ducha, descansas y dices, es que me como lo que haga falta, tío. Es que. Y bueno, ahí también está el progreso, el ir viéndote tú cómo vas mejorando.
porque al final salir a correr 20 minutos sin reloj, todo el mundo lo puede hacer y un día tras otro, vas a notar una mejora, mayor o menor, pero la vas a notar. Pero haciendo series con una planificación, con unas pautas bien hechas, es que vas a flipar porque la progresión que vas a ver en ti mismo va a ser que el primer día eres un Magikarp nivel 5, ¿sabes? Y el mes 5 eres un Gyarados nivel 100, tío. Es que es acojonante. No lo sé. Sí, sí, sí. Pokémon, ¿eh? Para la gente que ahora esté desubicada. Exacto, exacto. Si alguien no ha jugado a Pokémon, pues no lo habrá entendido, pero espero que la gente que haya jugado le haya hecho un poco de gracia y lo haya entendido también. Sí. Cuéntanos acerca de ese hit que hacías tú. ¿Cómo lo planificabas? Por ejemplo, con el Battle Rope. Si nos puedes contar algún ejemplo de algún entreno que hacías, qué te pedía Jorge exactamente. Creo que recordar que ¿cómo se llama? En piscina hacías series, a lo mejor de 100 metros, descansabas un poquito y series de 100 ahí a tope. O sea, ¿qué Sí. hacías realmente? Si quieres contarlo un poco por encima en cada disciplina y poner 1 o 2 ejemplos de entrenos para que la gente también Sí. vea algo práctico a todo esto del HIIT. Al final hice series de diferentes metros, lógicamente con una progresión y yendo pues como marca esa progresión, pero acabé, por ejemplo, en piscina, eso de los 100 metros que has dicho, que ahora lo he recordado, yo nunca había nadado más de 3 kilómetros en piscina y hubo un día que hice 2 por 20 por 100, es decir, 40 series de 100 parando tras 2.000 metros, hice 2.000 metros a series de 100, descansé 1,5 minutos, 2 minutos y otras 20 series de 100. Y ese día hice 4.000 metros de piscina, que para la gente que vaya a nadar y entienda un poquillo va a decir, hostias, 40 series de 100, qué paliza, ¿no? Y todas yendo fuerte, o sea, no solamente a hacerlas y parar, sino fuerte, descansaba 15 segundos, volvía a salir, 15, descansaba. Entonces, eso fue como terminé y lógicamente empecé nadando 1.000 metros por sesión. El primer día no sé si tenía 1.000 metros en la primera sesión, o sea, de cómo empiezas a cómo acabas, por eso digo lo de la evolución, que ahí está y ahí se comprobó. Y, por ejemplo, en bici igual, empecé haciendo hits de corta duración, de 15, 20 segundos, con descansos más largos, y acabé haciendo bloques de 5 minutos fuerte, y según me bajaba de la bici, me iba a correr. De hecho, el último mes ya lo hice, o las últimas semanas ya lo hice aquí en mi casa, en Aranda, no en Madrid, y de hecho en esta habitación es donde tenía la bici y aquí tenía una mesa y ponía el ordenador para en los 5 minutos ir viendo algo que me motivase porque se hacen realmente duros y agónicos y yo estaba 5 minutos ahí acoplado con un calefactor pegándome al pecho, que me acuerdo que me lo ponía y me daba calor porque al final la prueba era en junio, iba a pasar mucho calor y ya estábamos entrenando la deshidratación. Yo no bebía en ese entreno, me ponía el calefactor, hacía 5 minutos a tope, me bajaba, me ponía las zapatillas de correr, me salía de casa y me hacía 1 kilómetro aquí a la manzana y volvía. Y así varias veces. Entonces, al final, por decirte un entreno en concreto, pues te he dicho esos dos, pero para llegar hasta ese punto yo empecé saliendo a correr 10 segundos, descansaba, 10 segundos, descansaba. Y poco a poco se va progresando, poco a poco vas buscando la transferencia. Al principio quieres simplemente mejorar, luego quieres mejorar las transiciones, también hacía bici carrera, o por la mañana bici, por la tarde carrera, o hacíamos diferentes protocolos para ir mejorándolo y buscando pues, que el día de la prueba me bajase de la bici y correr fuese lo más normal del mundo. Que a muchos triatletas les pasa y si vas a ver una prueba de triatlón, vas a ver quién es bueno y quién no, porque cuando se bajan de la bici, uno se baja, la deja y sale corriendo y otro se baja, casi se cae, intenta correr y no puede, van así como con las piernas así abiertas porque no lo han entrenado y al final pues son dos movimientos contrarios, diferentes, con cadenas musculares distintas y hay que entrenarlo también. Entonces esto también con el HIIT también se entrenaba y bueno, en definitiva hay que buscarle un sentido a la programación y una progresión y en base a eso ir mejorando. Exactamente. Es muy interesante todo esto que nos estás contando porque conozco a mucha gente que corre, que le gusta hacer pruebas a nivel más amateur. Yo conozco a algún deportista de élite y todos los entrenamientos que veo que hacen son de larga duración. O sea,
de salir a correr 1 hora, hora y media, 2 horas, o de hacer incluso varios entrenos de 1 hora y pico, la gente que hace triatlón, pero si es que te tiras 2 horas y media en la piscina, tío. Si con media hora bien hecha realmente lo tienes. Y un poco el motivo del podcast también era este, que todas las personas ahora que nos estén escuchando, que sean deportistas, que por ejemplo, triatletas o que hagan duatlón o que simplemente corran o nada, ¿no? Que se puede entrenar de otra manera y se pueden obtener resultados. Pero claro, lo tienes que entrenar, tienes que o coger todo un buen prepa o informarte mucho, por ejemplo, de este entrenamiento polarizado. Y aparte de eso, la alimentación, saber descansar bien, suplementación, todo esto de la meditación que estábamos hablando. O sea, la labor del coach o del preparador físico para mí va mucho más allá del simplemente te mando el entreno, me desentiendo y ya está. O sea, todos estos factores hay que tenerlos en cuenta y tú mismo lo estás diciendo ahora. O sea, es súper interesante. La verdad es que enhorabuena porque nos estás contando todo al detalle, no te estás dejando nada y a mí, o sea, yo tenía intriga por ver qué habías hecho. Y ya te digo, a mí me habías animado a hacer hits. Yo que hacía años, ¿sabes? Que no me ponía lo típico que te piden en la carrera, pegar ahí 4 trotes, pero gracias a verte y a esa motivación también que transmites, pues me animé a hacerlo por ver también sensaciones, te vi a ti sufrir. Claro. Es que al final no pierdes absolutamente nada por decir, vale, veo a este tío hacer un hit, voy a probar yo a ver qué sensaciones me da y en base a eso pues tomo una opinión sobre ello. Entonces, lo que tú dices, al final la gente igual se limita en, no, es que eso es muy duro, no, es que eso es para el que no sé qué. Al final, el hit yo le veo que tú le puedes usar para ir hacia un objetivo deportivo, como en mi caso fue hacer el medio Ironman, o tú lo puedes utilizar para ser mejor persona físicamente y para ser mejor en general, tío. O sea, es que al final el HIIT te da unos beneficios también, como hemos comentado, no solo físicos, sino psicológicos, sino que cuando venga una adversidad, tú vas a decir, estoy jodido, pero sé que puedo hacerle frente, porque eso es lo que tú te has dicho cuando estabas haciendo un HIIT y no podías seguir y has seguido, ¿sabes? Entonces, yo hay días, no te voy a mentir, que estaba haciendo un HIIT y decía, hoy no es mi día, hoy bajo la intensidad, hoy voy un poco más despacio y hay días en los que te das chance, pero si eso se convierte en la tónica habitual, cuando venga un problema te vas a dejar caer o te vas a hundir igual. Entonces hay días en los que te pilla mejor o peor, pero si tú lo practicas, lo entrenas, un día dices que no y luego 3 que sí y luego viene uno que bueno, baja un poco y luego otros 5 que sí, al final te hace más fuerte también en todos los sentidos. Y eso para mí es por lo que la gente también debería probarlo y exponerse a ello. Y el frío igual. Es que al final toda mi preparación se puede resumir en que me he expuesto a condiciones que me han hecho mejor en general. Tanto en frío como físicamente, como en nutrición, tío. Hay días que yo quería romper el ayuno y decía, venga, va, 2 horitas, 3 horitas, me voy a dar un paseo, me escucho un podcast, no sé qué, y luego llegaba, comía y me sentía mejor. Y sabía que había cumplido y que mi cuerpo, pues ahí en esas 2 horas había estado haciendo cosas de las cuales me iba a beneficiar. Y al final es todo el rato intentar salir de tu zona de confort y luego volver, salir y volver, para de esa manera que tu zona de confort vaya inflándose como un globo hasta que ya sea tan grande que digas, es que puedo hacer lo que quiera porque voy a hacer una carrera de 10 kilómetros y la hago, porque está dentro de mi zona de confort, no tengo ni que salir. Voy a hacer un duatlón o tal, o voy a nadar, o me dice no sé quién de ir a correr, o, ¿sabes? Entonces, al final... Esa también es la filosofía improve, tío. La palabra improve es mejorar en inglés y creo que no solamente puedes mejorar en una dirección, lo puedes hacer, pero creo que no es lo más óptimo, sino que hay que ir mejorando en todas las variables y en todas las direcciones. Exactamente. También es que es lo que acabas de comentar. Para mí la mejora de la salud, más allá de a nivel bioquímico o fisiológico, como hemos comentado un poquito, viene por esa capacidad de adaptarse a los estresores que le estamos dando gracias al entrenamiento. Si a ti te está costando en un press banca con 120 kilos levantar la cuarta o la quinta repetición y te estás dejando todo por hacerlo, luego si coges un constipado, es decir, si es que esto no es nada, si me cuesta más levantar la barra con 120 kilos o hacer el HIIT a 180 pulsaciones, la última serie ya con la sangre que te sale por ahí. O sea, ¿qué es el constipado en comparación a eso?
o el COVID. Totalmente. Al final el entreno te prepara para cualquier cosa, tío. Y como haces tu día a día, las cosas más pequeñas, al final es lo que luego vas a hacer cuando te venga un problema grande o una adversidad de verdad. Entonces, bueno, la gente que haya llegado hasta aquí, yo le animo a que salgan de su zona de confort, que prueben a dar un paseo en manga corta, si se atreven, si quieren pues ver qué se siente cerca de su casa, que se lleven una chaqueta atada a la cintura por si pasan mucho frío, que hagan un HIIT dentro de la seguridad que su condición física les permite. Es decir, si nunca han corrido y tienen cierto sobrepeso, pues igual salir a correr, nada más escuchar este podcast no es lo más óptimo. Igual hay una máquina en tu gimnasio como una bici estática que igual te permite hacerlo mejor, o una Saul, o ir a nadar si estás yendo a nadar, etcétera. Al final es ponerte o preguntar a Mauro y decir, oye, Mauro, me ha flipado el podcast, ¿cómo puedo empezar a hacer esto? ¿O qué me recomiendas? O a mí, lógicamente, yo también voy a poder contestar. Entonces, que la gente que tenga esa curiosidad, como yo tuve en mi día para preparar un half y escribí a Jorge y lo conseguí, pues que también se les despierte y digan, buah, es que hay cosas, hay maneras distintas de hacer las mismas cosas. Al final, nunca en la vida solo hay un camino, siempre hay un montón que llevan hacia el mismo destino. Eso de todos los caminos llevan a Roma, pues en el entrenamiento es un poco parecido. Hay muchos caminos que todos llevan hacia el mismo lado y pueden, pues cada uno escoger el suyo, el que más les motive, el que más les guste o en el que más confíen. Yo he confiado en este y no significa que sea el mejor. Para mí ha sido algo que me ha funcionado y que yo comparto y que yo no obligo a nadie. Yo tengo clientes que hacen hits y tengo clientes que no hacen hit. Cada uno decide si le gusta, si no le gusta, si se beneficia de ello, si no, pero siempre y cuando confíes en la persona y confíes en su método o en lo que esa persona hace, yo creo que es una buena herramienta que todos podríamos usar. Claro. Hay un libro muy bueno que es el de Antifrágil, de Nassim Nicholas Taleb. No sé si te lo has leído. Viene a hablar un poco de todo esto. Sí, sí, parecido. O sea, no lo he leído como tal, he escuchado el resumen. Es un libro muy tocho, me consta, y quiero meterle mano, pero bueno, conozco el contenido, pero no he leído página por página. A Nassim Taleb he leído varios, he leído Jugarse la piel y Existe la suerte, y es un autor al que hay que irle poco a poco, porque madre mía. Sí, sí, sí. Yo me leí el de Antifrágil en verano y estoy ahora con Jugarse la piel. No, este es el del Cisne Negro. Cisne Negro, eso te iba a decir, sí. Esos son los 4. Sí. Y a ver, me gusta mucho, pero hay que irle 15 minutos al día o 20. ¿Ves? Y descansos. Incluso si te quieres leer 2 libros a la vez, pero el mensaje que transmite, o sea, al final es esto que estamos hablando. En Antifrágil, el cómo salir un poquito de esa zona de confort para poder hacerla luego cada vez más grande y que ante cualquier adversidad tú estés cómodo o que la puedas resolver de una forma más sencilla sin tantos dolores de cabeza, que no te cueste tanto. Al final eso es lo importante, pienso yo. Hay una pregunta que estoy haciendo, creo que desde el día 1 prácticamente. Lo que pasa es que en estos últimos podcasts sí que la quiero enfocar más a ámbito ya más personal, más allá del entrenamiento, de la nutrición o de la rama en la que cada invitado está especializado. Pregunto acerca de libros, formaciones, personas, o podcast, lo que sea, que te hayan hecho cambiar tu vida o tu visión de la vida, del entrenamiento en sí, de lo que sea. Puede ser un libro filosófico, que sé que te gusta también. El tema de hecho, te voy a dar uno. Te voy a dar uno. Vale, te voy a contestar. Creo que aquí la gente igual no contestará mucho o dirá, pues esto o lo otro. Yo te voy a contestar un poco de lo que me has propuesto, un poco todo. Te voy a contestar, no que me haya cambiado la vida, pero sí que estos últimos años lo haya tenido en cuenta o... Espera, ¿me oyes? Sí, te oigo sin problema. Eso. No que me haya cambiado la vida, pero sí pues que me haya aportado y que yo crea que a la gente que lo escuche y lo busque y lo lea o lo escuche, pues le venga bien. Hemos hablado de él, de Wim Hof, hemos hablado sobre el frío, sobre la meditación, y Wim Hof lo tiene todo esto. La gente que no sepa nada de Wim Hof, le animo lo primero a que busque información sobre él, que vea cómo una persona
es capaz de enfrentarse a fríos extremos, a correr una maratón en el desierto sin agua, sin hidratación y que no le pase nada. O sea, un montón de desafíos contra su propio límite y cómo les ha ido rompiendo uno tras otro, y que es una persona normal. O sea, es un tío muy normal, muy buena persona, por lo que se le da a ver en el mundo de las redes y en YouTube y tal. Hay muchos vídeos sobre él. El tío habla español porque su mujer, que falleció, era española, entonces tiene entrevistas en español. Su inglés, él no es inglés, pero su inglés es muy bueno y se le entiende, así que también pueden escuchar entrevistas en inglés y así la gente hace listening, que sé que es algo que yo, por ejemplo, uso, y a la gente que le paso cosas en inglés también las disfruta, porque de esa manera como que dices, estoy aprendiendo y a la vez conozco a este tío. Y bueno, en definitiva, Wim Hof es una persona a conocer, su método, su respiración, a practicar. Con 11 minutos al día puedes ponerla en práctica. El frío, el por qué es ponerte al frío e intentarlo. Ahí lo dejo. Creo que yo, desde que lo he descubierto, pues es algo que uso en mi día a día, en mi forma de actuar. Ahí lo dejo. Wim Hof. W-I-M-H-O-F. W-I-M-H-O-F. Wim Hof. Luego, libro. De libro te voy a dar uno, que es Invicto, de Marcos Vázquez. Es un autor español, fitness revolucionario. Ese libro, más que porque lo haya escrito Marcos, que está muy bien escrito, es un libro que tiene mucho trabajo, sino por lo que trae dentro, que es la filosofía estoica. Todas las herramientas que propone en el libro, todo lo que explica, las frases de antiguos filósofos como Séneca, como Zenón de Sitio, o sea, un montón de Epícteto, Marco Aurelio, un montón de personas que han reflexionado sobre la vida y que han dejado ahí sus reflexiones, y sin la intención de convencer a nadie, pues tú lo puedes leer, puedes darle la vuelta en tu cabeza y igual te llevas una herramienta para tu día a día, que en mi caso lo he hecho y son muy potentes. Y ese sería el libro que recomiendo, o ya buscar filosofía estoica e intentar pues indagar cada uno pues por donde quiera y como quiera. Y luego, a modo de formación o a modo no sé, de nuestro mundillo, lógicamente voy a recomendar a Jorge, que aparte de ser mi entrenador, mi fisio, mi colega, es de los profesionales con los que me he topado que más me han volado la cabeza, o sea, de los que más me han aportado. No sé, no lo puedo describir, es un tío del cual cada vez que aprendo algo nuevo digo, wow. Entonces, tanto a él como a Revolution, a su equipo, Revolution Athletics, y sobre todo el curso Sistemas Energéticos de Jorge. Ese es el curso que hace en cuarentena, que a mí fue donde desencadenó todo, del por qué ahora estoy aquí hablando sobre esto. Fue, yo creo que ese curso. Entonces, si un curso me ha cambiado la vida o algo me ha cambiado estos últimos años, fue ese curso, el hecho de descubrir el HIIT realmente, entenderlo, ponerlo en práctica con la metodología de Jorge, y desde entonces ampliar, desarrollar, practicar, seguir hasta el día que crucé la meta y lo llevé a la práctica, o lo llevé al papel, del papel a la práctica por 100%, y conseguí un objetivo, conseguí un objetivo que tengo una medallita en casa que lo demuestra, que lo hice simplemente haciendo HIIT y confiando en ese tipo de metodología. Exactamente. Me he tirado a la piscina, ¿eh? Ahí tiene la gente, tío. O sea, sí. Si le ha molado la entrevista, han llegado la charla, porque esto no ha sido entrevista casi nada, ha sido charla. Si le ha molado todo lo que hemos dicho y toda nuestra visión, ahí tienen tres cosas muy, muy tochas. Aparte de seguirte a ti, ¿no? También en el podcast. Bueno, si siguen aquí, yo creo que alguno me seguirá. Digo, yo solamente por aguantar la chapa de un tío, no sé cuánto tiempo llevaremos, 1 hora y cuarto, 1 hora, no sé, solo por aguantar, que al final estos episodios, te digo una cosa, yo cuando veo podcast, o escucho, mejor dicho, y son de 30, 40 minutos, está guay porque como que le sacas mucha información o muchas cosas. Pero los podcasts de más de 1 hora, 1 hora y pico, como llevamos tú y yo hablando, son los que realmente, si te enganchan,
te van moviendo y moviendo la cabeza y vas cayendo en reflexiones, en pensamientos, no sé. O sea, Claro. que creo que Al final, a la gente que realmente... Sí. Con la gente que conectemos, yo creo que les va a molar. Eso espero, vaya, que nos escriban si han llegado hasta aquí, por lo menos. Exacto. Dándonos vuestro feedback, tanto a Víctor como a mí, o en los comentarios de YouTube o del podcast en Spotify, en Apple Podcast y en iVoox, es las plataformas donde actualmente lo estoy subiendo. Y nada, pues espero hacer pronto esa segunda parte contigo. Eso te iba a decir. Quien haya llegado hasta aquí tiene que ver la segunda parte. Perfecto. Sí o sí. Y quien venga de la segunda, pues oye, mira, ya se acaba de comer la primera, que esto siempre pasa. Víctor, muchas gracias por tu tiempo, la verdad es que lo he disfrutado mucho. Como bien has dicho, esto ha sido más una charla entre colegas. No falta la cerveza porque yo no bebo nada de alcohol. Un café solo en ayunas. Yo tengo agüita. Lo mío es agua, ¿eh? Muchas gracias por tu tiempo, la verdad que lo he disfrutado mucho, he estado muy cómodo. No te conozco en persona, pero sabía que iba a conectar muy bien seguida contigo porque compartimos esa filosofía de entrenamiento, de vida. Y muchas gracias por tu tiempo, Víctor. Te dejo A ti. que puedas despedir el podcast, ¿vale? Con la reflexión que tú quieras, te doy ese honor. Ponte de gala. Vale. Muchas gracias por todo. Pues a modo de despedir de este podcast, la gente que nos esté escuchando le diría que lo primero, sepan cómo de grande es su zona de confort, en base a todo lo que han escuchado, en base a pues qué estresores diarios tiene, no el estrés del trabajo ni el estrés de la familia, sino qué tipo de estresores se está poniendo que le vayan a favorecer, ese estrés bueno, como es el entrenamiento, como es comer bien, como es exponerte a frío o a calor, o respirar, hacer respiraciones, hacer meditaciones, leer, aprender, todas esas cosas que nos cuesta empezar, pero sabes que son buenas, y en base a conocer tu zona de confort, explotarla. Y explotarla significa que la amplíes cuanto más mejor en diferentes ángulos, que empieces por uno, que luego vayas a otro, que vayas conociendo qué es lo que te hace mejor ser humano y que en base a eso vayas saliendo de esa zona de confort para poder ir haciéndola más grande. Ese sería el resumen de este podcast y ese sería el resumen que quiero que te lleves si has llegado hasta aquí. Muchas gracias a todos.